Buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Bueno, pues el día de hoy tengo el placer de contar con la presencia de nuestro amigo Pablo Roa. Pablo Roa, un joven político de nueva o no? De nuevo tipo. Bueno. No podemos decirte de nuevo tipo, pero yo creo que sí estás en un embrión, ¿verdad?, de ser un político de nuevo tipo. Pues eso esperamos y en eso estamos trabajando. Por eso estamos con gente como tú. No me digas eso, pero yo creo que es un placer. Es un placer que tú estés aquí. Muchas gracias. Porque esto, por lo menos de manera personal, me promueve, me estimula. Yo he sido una defensora a ultranza de los jóvenes. Pienso que los jóvenes de este país deben tener la oportunidad no solamente de capacitarse, de educarse, de formarse, sino también de participar. De participar, creo que con un ingrediente muy interesante que se llama innovación. Y creo que en la política debe haber innovación, porque estamos indudablemente careciendo de una serie de formaciones políticas, partidos políticos, que han ido desmereciéndose, han ido perdiendo la legitimidad en este país. Nuestro amigo Pablo Roa es asesor de la fracción parlamentaria del PT, y desde luego un muchacho muy inquieto que participa también en la asesoría de algunos, de un cabildo de esta Ciudad de México. Prácticamente me parece que es en Álvaro Obregón. Exactamente. En Álvaro Obregón. Y creo que es una experiencia buena, conveniente, necesaria, que conozca una realidad concreta que muchos políticos no conocen y que son políticos de escritorio. Yo creo que hay una diferencia tajante entre los políticos, los de viejo cuño, en donde a veces no había tiempo ni para prepararse. Sí. ¿En serio? ¿Y por qué? Porque nos abrumaba, ¿verdad?, la actividad, la vinculación con el pueblo de México, con los ciudadanos, en cada uno de los territorios, no solamente distritales, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, para mí es un placer, un honor contar con la presencia de Pablo Roa. Y gracias, Pablo. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Hay algunas cuestiones que no están claras desde mi punto de vista, y es, por ejemplo, la situación en Venezuela. A mí me gustaría mucho dar tu opinión, que dieras tu opinión en este programa de Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes, porque efectivamente hay algo que se dice, que difunden, sobre todo los medios de comunicación, amparados por toda una línea estratégica de comunicación. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes, Pablo? Primero que nada me gustaría iniciar comentando que es muy complicado trazar una línea de reflexión pensando que esa va a ser toda la verdad, porque aún así, aunque tengamos suficientes datos para hablar acerca de las situaciones en el Cono Sur, de las situaciones en cualquier país que esté sufriendo lo que está sufriendo ahorita el pueblo venezolano, de todas maneras, nuestro público pues se va a dar una idea de acuerdo a sus referencias, de acuerdo a sus interpretaciones personales, así que esto va a ser libre. Nosotros tenemos el compromiso de ofrecer una información, la que tenemos ahorita y en la cual confiamos.
Empiezo diciendo esto porque la situación de Venezuela, más allá de que estemos hablando de un país, representa mucho más, sobre todo para el continente americano, sobre todo para la región de América Latina y el Caribe, que solo estar hablando de un presidente que si es dictador o no es dictador, que una situación de una nación que ha estado sitiada por prácticamente 20 años por parte del gobierno estadounidense y los organismos anexos y conexos que pues forman parte de lo que ahorita ha derivado en una crisis que la sociedad, que el cerco mediático que los tiene precisamente cercados, pues habla de una crisis humanitaria. Entonces, hablar de Venezuela, cada uno tendrá su manera de interpretarlo, de conocerlo, pero además, hablar de Venezuela es también hablar de México, porque Venezuela se inscribió desde el 98, pero específicamente desde el 99, en un proceso de transformación profunda que se llamó el proceso de la Revolución Bolivariana en Venezuela. ¿Qué traía consigo? Un proceso que reivindicara el anhelo de Simón Bolívar de una integración regional donde Simón Bolívar hábilmente vaticinó una situación muy importante que era: las naciones de América Latina y el Caribe se tienen que unir ante un eventual ataque de una potencia extranjera o extranacional. ¿Qué estamos viendo ahorita? Pues una potencia extranacional, supracontinental, como lo es Estados Unidos, que cada vez que tiene intereses, particularmente económicos, políticos o geopolíticos o geomilitares, dice: vamos a emprender una campaña de ayuda humanitaria, de salvamento de las poblaciones que no pueden resolver sus contradicciones porque tienen encima el yugo de un dictador, como lo fue Gaddafi cuando sucedió el problema por allá por Medio Oriente, en Libia exactamente, en Siria, bueno, operaciones de todo tipo. Afganistán, Irak, Yugoslavia. Bueno, todos estos países forman parte de una política intervencionista de Estados Unidos que no podemos soslayar de ninguna manera y bajo ningún tipo de nota amarillista que diga que Nicolás Maduro es un dictador. Porque en América Latina y el Caribe, claro que hemos tenido dictadores como Pinochet, como Videla, que se diferencian enormemente de lo que está haciendo ahorita Maduro. Por ejemplo, en una dictadura como la pinochetista o la de Videla, simplemente la gente no podía emitir su opinión contrastante con el gobierno. La gente no podía salir a las calles a hacer manifestaciones. La gente, pues, prácticamente no podía salir a ejercer un voto democrático. La gente era detenida en las calles, desaparecida, atacada, torturada. Y eso no es una situación que se está viviendo en Venezuela. Ojo, claro que hay contradicciones, como todo gobierno tiene sus contradicciones. Claro que hay asuntos importantes en Venezuela como lo existen en muchos países. Claro que hay hambrunas, claro que hay gente en las calles, en una situación de pobreza extrema. Lo vemos aquí en México. Exactamente, lo vemos en México, lo vemos en Brasil, lo vemos en distintos lados. Claro que hay gente. A ver, cuando los medios de comunicación salen a decir que hay gente comiendo la basura en las calles, hay documentales completos donde en Inglaterra hay gente comiendo en las calles. ¿Por qué? Pues porque es otra cultura, pues porque allá hay una cultura del consumismo y del desperdicio y la gente puede ir a comer comida en buen estado en los basureros, y de eso no nos enteramos más que en documentales. Entonces hay que tocar cada uno de los temas en su justa medida y en su contexto específico. Entonces hay un comentario tuyo. Estás tocando Colombia, estás tocando México, es decir, hay algunos antecedentes históricos que me parecen que son muy valiosos y donde el gobierno todos los gobiernos progresistas que se dieron en esta Cono Sur
tuvieron un ascenso muy importante, de tal manera que como una tradición bolivariana, ¿verdad? Se descubre la intención del ALBA. Sí. Es decir, pero anteriormente yo creo que habría que establecer algunos periodos históricos a donde todo el Cono Sur fue objeto de golpes de Estado. Claro, claro. Y a donde los generalotes, ¿verdad?, estuvieron gobernando, hicieron tropelía y media, ¿verdad?, en donde acabaron con una serie de ideas y sobre todo democracia que no dejaba avanzar a los pueblos de entonces. Entonces, bueno, allí fue a donde también los Estados Unidos ve con preocupación el que empiece a desarrollarse toda una línea democratizadora en el Cono Sur, en la creación de estados nacionales, ¿verdad?, que estaban impulsando políticas. Los gringos dicen que populista, ¿verdad? Nosotros decimos que gobiernos auténticamente democráticos y surgidos de elecciones limpias y transparentes. Claro. Aquí hay varios puntos porque como tú bien lo comentas, es un asunto que tenemos que verlo desde el panorama histórico material, porque, a ver, en los años 60 y 70 se generó un efecto en prácticamente todo el continente, donde hubo un crecimiento económico importante por parte de distintas naciones y sin embargo hubieron golpes de Estado y asunciones de gobiernos de corte militar en importantes países como por ejemplo lo fue Brasil, que tuvo un crecimiento importante en los años 70 y que sin embargo hubo presidencias de corte autoritario y dictatorial. También otros elementos dentro de ese proceso de liberación, ese proceso donde habían conflictos internos en las naciones, el papel de México ha sido fundamental en términos de que ha entrado al quite, pero como una nación que trata de buscar el consenso, la conciliación, la paz, etc. Pero también hay una realidad, y la realidad es que el proceso de desarrollo de los países, acompañado de una política de Estado de carácter dictatorial en esos Estados-nación, obedecían también a los intereses del gran capital y del capitalismo y del incipiente neoliberalismo que quería manejar Estados Unidos. Antes de eso, nos vamos un poquito más atrás, la doctrina Monroe, donde Estados Unidos plantea que América es para los americanos, o básicamente América es para los norteamericanos, todo el continente americano es para los norteamericanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los procesos sociales, que las rutas comerciales, que todos los procesos de, por ejemplo, el proceso de las economías extractivistas, iban a ser para ellos. Y entonces iba a controlarse la base económica, iba a controlarse todo el aparato estatal y todo el aparato mediático y todo el aparato que le permitiera controlar de manera hegemónica Centro y Sudamérica. En Centroamérica ensayaron muchísimas cosas y hasta la fecha lo hemos visto. O sea, los ensayos norteamericanos se han situado en Centroamérica desde la adquisición, desde, por ejemplo, una violencia simbólica que es la utilización del dólar como la moneda nacional en distintos países como por ejemplo El Salvador, se me ocurre, bueno, varios países de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, Panamá, bueno, una serie de países que adoptan la moneda extranjera estadounidense como su moneda particular en la cotidianidad. Otro asunto importante, los golpes de Estado. Bien lo dijiste, a ver, asume la presidencia Chávez en el 98. En el 2002 sufre un golpe de Estado por parte de los militares que estaban siguiendo órdenes de la CIA y del gobierno estadounidense. Pero Chávez tenía la capacidad, porque fallece el comandante, pero tenía la capacidad, tenía la convicción y tenía la entereza suficiente como para representar un ejemplo importante para la población, y entonces fue la población la que salió a tomar los cuarteles, a sitiarlos y a pedir el regreso de Chávez porque estaban a punto de sacarlo del país y llevárselo a quién sabe dónde. Los militares... O matarlo. O matarlo.
Entonces, los militares sensibilizados por el pueblo y también las características de de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son diferentes a las características de las Fuerzas Armadas de otros países, porque ahí las Fuerzas Armadas fundamentalmente están compuestas por el pueblo raso, y uno de sus lemas es precisamente forjadores de la libertad. Entonces, esos no son puntos menores, no son temas de carácter idealista, ¿no? O sea, el ejército venezolano sí respondió a un llamado de la población por recuperar a la cabeza de un proceso que estaría sacando a Venezuela de muchísimas contradicciones de carácter económico y social, como por ejemplo la hambruna, como por ejemplo el analfabetismo, como por ejemplo el sistema de viviendas, el sistema de pensiones, o lo que sucedió entre los años del gobierno de Chávez, que fue el terremoto que sacudió a Venezuela y que ahí estuvo el ejército y el pueblo en las labores de rescate y de reconstrucción. Entonces creo que son asuntos importantes. Ahora, pero estamos hablando del golpe de Estado. El golpe de Estado ensayado en Honduras. Un golpe de Estado en el que llega un mandatario que provenía de la derecha, que hace traición de clase, estoy hablando de Manuel Zelaya, y que el gobierno estadounidense simplemente ve que sus intereses, de los intereses de Manuel Zelaya se contraponen con los intereses del gobierno estadounidense, y entonces lo saca. Pero más antes en Panamá. En Panamá también. En Panamá. Y ahí entraron los gringos, ¿verdad? La soldadesca norteamericana. Exactamente. ¿Verdad? Es decir, yo creo que si empezamos a revisar país por país, tenemos una intervención directa de los norteamericanos. Ahora, esto no es un asunto de conspiraciones, de carácter conspiranoico, de estar uno neurótico, o más bien en esta psicosis donde dicen es que el gobierno estadounidense, A ver, hay yacimientos petroleros en toda América Latina y el Caribe. Sumando los yacimientos de México, de Cuba, sumando los yacimientos de Centroamérica, sumando los yacimientos estadounidenses, sumando los yacimientos de Venezuela, tenemos la principal región de yacimientos petroleros del mundo. Entonces, ¿por qué no pensar que Estados Unidos tendría la necesidad imperiosa de controlar todo lo que sucediera en términos económicos, políticos, sociales y culturales de la región para garantizarse, por lo menos que te gusta, 100 años de energéticos? Pero no solo eso. En una conferencia que estuvimos ayer, el conferencista proveniente de Venezuela nos comentaba, es que en Venezuela también hay toda una serie de minerales que hoy para la cuarta, y no la cuarta transformación de México, sino la cuarta fase en que se encuentra la tecnología del mundo, esos minerales son fundamentales para los microchips, para los cables, para las conexiones. Esos minerales son fundamentales. Y entonces no podría ser lógico pensar que a Estados Unidos le interesa controlar todos los procesos que se den ahí. Ahora, cuando uno dice todos los procesos, a lo mejor la gente dice, pero todos los procesos, ¿cómo? Tiene con eso y para más. Pues claro. Ahora, a lo que voy es todos los procesos en los cuales se reproduce el esquema de dominación. Porque no necesita hacer Estados Unidos una intervención, a menos que ocurra lo que ocurrió en Venezuela, que es el proceso de integración y de revolución bolivariana. Pero Estados Unidos emprende otro tipo de intervenciones, de carácter financiero, de carácter cultural, de carácter gastronómico. Económico principalmente. Entonces, todo ese tipo de intervenciones hacen que, una de dos, o las resistencias de los pueblos lleguen a un punto en el cual sea necesaria una intervención militar, un descrédito mediático en todo a lo largo del continente. Todos los medios de comunicación aliados al sistema gringo, pues hablan acerca de Venezuela. Ayer precisamente el ponente decía, ¿ustedes conocen el nombre del presidente de Guatemala?
Y pues la mayoría decimos, no lo conocemos. Ah, pero ustedes conocen el nombre del presidente de Venezuela. Y eso no tiene otra explicación, sino que hay una intencionalidad mediática por hablar acerca de Venezuela. ¿Y quién habla acerca de la situación de Haití? ¿Y quién habló acerca del problema político, social y económico en Honduras? ¿Y quién habla acerca del problema ecológico en Costa Rica? Nadie. ¿Por qué? Porque del bloqueo Venezuela. en Cuba, ¿verdad? Y Permanente. Exactamente. Ahora, esto es un asunto importante de analizar porque tenemos que dar una mirada hacia todas las formas de reproducción de los esquemas de dominación que existen, porque detrás de eso hay un aparato hegemónico de carácter ideológico, cultural, militar, etcétera, que controla las grandes determinaciones sobre las cuales se basan nuestros gobiernos. No podemos pensar incluso que Andrés Manuel se conduce solo al margen de las decisiones estadounidenses. Claro, es otra relación, pero en el caso de Venezuela, allá, y es lo que estábamos platicando antes de entrar al programa, el control financiero domina o más bien limita las posibilidades que tiene Venezuela de convertir su producción en recursos económicos, llámese billetes, para poder comprar los bienes necesarios para poder abastecer a una población. Y tiene que andar haciendo triangulaciones que entonces después los organismos internacionales dicen, esas triangulaciones son perversas. A ver, dicen, Maduro se robó el oro, tantas toneladas de oro de Venezuela. Oye, Maduro no se robó nada. Maduro lo que hizo fue tomar parte de la riqueza del país, irla a intercambiar por monedas o irle a intercambiar por bienes y servicios que se utilizan en Venezuela para que su población esté bien. ¿Por qué recurrió a eso? Porque los bancos internacionales tienen bloqueadas las cuentas del gobierno venezolano. Se están robando el patrimonio venezolano para acabar pronto. En Colombia hay un robo de divisas para que se tenga que imprimir más divisas al interior del país. Y eso incrementa la inflación, eso lo conocemos todos, incrementa la inflación de un país. ¿Qué está pasando también? Venezuela, por parte de los organismos internacionales, no es sujeto de créditos, por dos razones. Una, por decisión unilateral de los organismos internacionales, y dos, porque las calificadoras, que ya supimos en notas anteriores de que a México le preocupa que las calificadoras lo bajen de la calificación de sujeto crediticio a una calificación menor donde el sujeto pues parece que no te va a pagar. Venezuela está por debajo, como sujeto crediticio, está por debajo de Siria y Yemen, que son países en guerra. O sea, si está por debajo de esos países en términos crediticios, no hay ¿quién crédito. te va a prestar? Nadie. Y entonces, si el país no tiene liquidez, que liquidez es que tenga dinero, que tenga cash para poder comprar bienes de consumo, comprar servicios para que la población sobreviva, ni siquiera viva bien, sobreviva, y luego además no tiene solvencia porque nadie te presta, pues entonces tienes que recurrir a otras estrategias porque tu pueblo tiene que comer. Entonces, o podemos irnos con la nota mediática de intención intervencionista, de que Maduro es un dictador que se anda robando el dinero del pueblo, o podemos ver esto como lo que es realmente, como una decisión de un presidente, que es una medida extrema, pero que es una decisión soberana para defender a un pueblo que está en las condiciones en las cuales está. Y entonces nosotros tenemos que cambiar el léxico un poco de cómo se ven las notas sobre Venezuela, porque Venezuela no está en una crisis humanitaria. Venezuela está en una crisis económica con problemáticas de distinta índole, que en México también tenemos, que en Honduras, que en Salvador, que en muchos países se tiene, que en el Cono Sur se tiene, que en Brasil se tiene, pero que nadie anda hablando de eso. Entonces, Venezuela, es decir, no hay que temer a que el proceso bolivariano alcance a nuestro país. Pero no podemos decir que es que todo intento de pensar en un socialismo como un futuro próximo, un futuro posible, o que el Estado recupere las
el papel dinamizador de la economía o que haya beneficios populares en contraposición con los intereses de las élites económicas, eso es venezolarizar a nuestro país. No. Esto se habla de la dignidad y la justicia social que tendría que tener un proyecto de izquierda, un proyecto popular. Estados Unidos le tiene miedo a estas situaciones y nada más hay que ver una cosa. Yo cedería el micrófono, pero hay que ver una cosa. Y es que el despliegue, el enorme despliegue de fuerzas de distinto tipo por parte de Estados Unidos, mediáticas, militares, políticas, económicas, solo refleja el enorme temor que tiene Estados Unidos de un proceso que evidentemente los puso a temblar en términos económicos, políticos, sociales, militares, etcétera. Entonces creo que eso es un punto importante porque entonces sabemos que ni hay un poder absoluto con los amigos del norte, ni tampoco es invencible. Nada más que sí tenemos que dar una mirada más crítica hacia el interior. Podremos hablar, y creo que es también justo hablar, acerca de que en Venezuela hay contradicciones como en todo gobierno. Hay corrupción, claro que hay corrupción. Hay problemas de distinto tipo. Hay desvíos de fondos, hay malas decisiones por parte del gobierno, hay situaciones cuestionables en términos democráticos, porque aunque tienen un sistema electoral buenísimo, reconocido por la Fundación Jimmy Carter, de todas maneras, cuando tú tienes programas alimentarios a favor para la población, cuando tú tienes un sistema mediático al interior del país por parte del gobierno que constantemente te anda repitiendo una situación como lo es la revolución bolivariana, con todo y que sea una revolución legítima, posible, necesaria, de todas maneras la población pues no va a votar por otra persona, o sea, tiene insertado ya en la mente eso. Y si tú dices que, bueno, salieron a votar 6 millones de venezolanos de manera libre por el proyecto, porque creen en el proyecto, uno dice, bueno, hay que ver hasta dónde eso es cierto. Pero lo que sí es que esto otro es intervencionismo puro. El asunto es que efectivamente yo creo que tú ya lo mencionaste, hay toda una intención por parte de los Estados Unidos y particularmente del presidente Trump en torno a difundir y defender sus tesis en torno al socialismo. Yo creo que es obligado explicar aquí que se ha satanizado esa palabrita, ese concepto de socialismo. Yo diría, estamos en Venezuela por un verdadero socialismo como los teóricos lo concibieron. Pues no, yo creo que no. Yo creo que socialismo en la actualidad corresponde a una auténtica democracia. Es decir, a establecer la vía libre de la decisión de los pueblos o del pueblo en torno a aceptar quiénes y cuántos deberían de gobernar, con qué tesis, con qué programa, es decir, y con qué tipo de condiciones en el país. Es decir, yo creo que se ha estigmatizado ese concepto, esa palabrita de socialismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo hay que refrendar la tesis de que, bueno, es un socialismo democrático, es un socialismo a donde se puede elegir desde el punto de vista electoral a las autoridades que más convienen a los intereses de los pueblos. Claro. Entonces, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que habría que decir que en estos momentos estamos enfrentando una etapa electoral prácticamente en Estados Unidos. Sí. Y que está buscando algunos medios, ¿verdad? Algunos escenarios que le permitan elevar su influencia, su ser, garantizar que va a continuar en el gobierno norteamericano. Claro. Entonces, bueno, yo creo que esto no es del todo en estos momentos favorable a Trump. Creo que va cayendo poco a poco con todos los elementos, pero yo creo que aquí también, ya viendo el aspecto concretito en las elecciones norteamericanas,
el pueblo norteamericano se ha dado cuenta el tipo de personaje que es Trump. Es mentiroso, es manipulador, etcétera. Y además marrullero. ¿En serio? Sí. Marrullero. Entonces, no se va a detener ante nada con tal de conseguir. Pero además yo creo que apenas nos cae el 20 de que este fue un problema de candidaturas. Un problema a donde la señora Clinton no era la mejor opción. Claro. ¿Verdad? Había por ahí una candidata que no pudo crecer, una mujer muy inteligente, una investigadora, con unas ideas muy avanzadas, pero está también Sanders. Sanders, bueno, por eso habla Sanders de abrirse al socialismo, ¿verdad? Pero es al respeto irrestricto del voto popular. Claro. Yo lo veo así, Pablo. Fíjate que uno de los puntos importantes al momento de hablar del socialismo es que es un proceso de movimientos y reacomodos en términos, nuevamente lo digo porque es reiterativo, pero es necesario, políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, educativos, ecológicos, de distribución territorial, de urbanización. Es decir, es un proceso multimodal en el cual hay retrocesos, porque los tiene que haber, porque es un proceso dialéctico de construcción colectiva en el cual solo a partir de que se construya una nueva cultura social en la cual haya equilibrios, como por ejemplo en el tema de la propiedad privada, en el tema de la distribución de la riqueza, en el tema de la distribución del trabajo. Hoy estamos ante unas modificaciones a la ley laboral en México, pero también tenemos un problema de carácter, sistémico, en el cual el empleo en México no empata con el nivel de ingresos que se tiene, ni con el estilo de vida, ni con los niveles de vida que se necesitan, ni tampoco con el concepto de vida digna. Esto lo saco a colación porque dentro del socialismo este tipo de cosas se construyen de manera colectiva. El término de vida digna, el término de libertad, de poderte dedicar a lo que tú quieras y poder tener garantizadas no vamos a llamar los mínimos de bienestar. Exactamente, un mínimo de bienestar. Y que la palabra bienestar esté precisamente bien adecuada dentro del diccionario. Eso ocurre dentro del socialismo, pero también hay retrocesos. Porque obviamente hay sectores sociales que no estarán de acuerdo en que, por ejemplo, si llegara Bernie Sanders a la presidencia y dijera vamos a ir hacia el socialismo, las élites económicas tendrían que reducir prácticamente en un 60-70%, pues claro, porque tiene que haber una distribución de la riqueza, porque en lugar de que haya... Pero además los Estados Unidos tiene una deuda pública estratosférica. Claro. Estratosférica, ¿verdad? Y por eso, a partir de la doctrina Monroe, Estados Unidos se ha convertido en un país sumamente agresivo y un país que promueve la intervención. Es como, no sé qué animal, ¿verdad? Puede aquí darnos los elementos de quitar, de adquirir, de agenciarse todas las riquezas, todo lo que son avances en otros países que están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, ¿no? Y aparte, dentro de Estados Unidos se vive un clima de autodestrucción que solo es sostenible a partir del empobrecimiento de las otras naciones. O sea, hay que decirlo, pues, chupa la sangre de los distintos pueblos para poder sostener un monstruo que se está cayendo a pedazos. Me parece que una de las cosas fundamentales es que el proceso de socialismo tenga como eje fundamental la integración de nuestros países. Porque sí, una de las cosas que merma un poco este desarrollo es precisamente ese sentido nacionalista de los proyectos donde dices, sí, creo que tenemos que salir adelante todos, pero mi país es mi país. Y no una política tan solo en el sistema financiero, que se contraponga contra el sistema financiero global. Entonces es un asunto de carácter regional o de carácter internacional.
eso no nos va a poder sacar adelante y Estados Unidos ahí nos tiene agarrados del pescuezo. Entonces, sí hay temas para discutir. El socialismo, como tú bien dices, tiene que desmitificarse, por un lado, y también tiene que volverse a construir a partir de una narrativa, pues más real, menos enfocada hacia la pobreza o hacia los grandes líderes. No, esto nos concierne a todos. Entonces, vuelvo a decir, aquí en México se están viviendo cambios importantes, de procesos importantes, que no puedo entender hacia encerrarnos dentro de nuestro país. Cambios, avances o esfuerzos. Te pregunto. Yo pensaría en que en esta etapa que vivimos, cambios y esfuerzos importantes. Los avances serán viendo paulatinamente, porque hoy, aunque ya se nos queda poco tiempo, pero creo que los avances que se están del progresismo son asimétricos. Y por lo tanto yo dudaría que en algún momento no puedan ser tumbables de una manera rápida por otros gobiernos que no sean del obradorismo, que emanen de esta pseudo libertad que está implantando la política y la ideología actual, las socialdemocracias actuales, que desmovilicen a la sociedad. Entonces llegue otro gobierno y en una sociedad desmovilizada, acostumbrada a recibir el programa de manera directa y no a partir de una organización colectiva, el otro gobierno diga, se acabó. Creo que la única manera es que el pueblo se organice conscientemente y tome las decisiones que le conciernan de manera colectiva, de manera comunal, y que por voluntad empecemos a construir un nuevo... A ver. Hasta ahora, las decisiones son unipersonales. Sí. No colectivas. O corporativas. Corporativas, pero que obedecen a una cabeza y entonces la vuelven unipersonales. Es decir, hasta ahorita, y yo creo que te invito a que en otro programa podamos examinar algunas de estas ideas que se están promoviendo en este periodo de los 100 días. De los 100 días, sí, muy necesario. Es decir, desde mi punto de vista, yo en la mañana, tratando de reflexionar, decía, ni más ni menos es el noviciado. El noviciado de un gobierno que surgió en las pasadas elecciones. Claro. Es decir, cuando hablo de noviciado, yo creo que me entenderán muchas mujeres y muchos hombres que recién tuvieron experiencias a donde decidieron impulsar todo un proyecto familiar. Entonces, el noviciado a veces es terso, pero a veces también es accidentado. Y creo que en estos momentos en el país, este proceso de los 100 días ha sido accidentado. Pero bueno, esto ya lo veríamos en otro idioma. Sí, nada más me gustaría como para cerrar el tema de Venezuela. Es que me está presionando aquí la compañera. Nada más una idea. Para unir esto que estamos tocando ya por último. En Venezuela, en términos electorales, es incuestionable que salió a decidir un pueblo. ¿Hay decisiones unipersonales por parte del gobierno? Probablemente las haya, pero las decisiones, en términos por lo menos electorales, fue una decisión legítimamente del pueblo. ¿Hay que ver las condiciones del pueblo venezolano? Claro que sí. ¿Hay que ver las condiciones del gobierno y sus relaciones y las relaciones con los demás? Claro que sí. Como lo que tenemos que hacer en México. En México salieron a decidir el pueblo de México por un proyecto de nación encabezado por Andrés Manuel, salió a decidirlo. Las decisiones que se están tomando actualmente probablemente sean de corte unilateral, unipersonal, probablemente. Pero entonces nosotros tenemos que ver qué tenemos que hacer nosotros como pueblo para seguir tomando las decisiones y no solo en el terreno electoral. Y en el caso de Venezuela, el pueblo tiene que también salir a
tomar las decisiones, no solo el gobierno, sino el pueblo, porque lo único que va a poder sacar adelante a Venezuela no es una intervención, es la paz y el diálogo. Yo quiero aprovechar en estos momentos porque Pablo tiene una carrera de administración pública en la Escuela de Contaduría de la universidad. Actualmente estás cubriendo otra carrera en pedagogía, cosa muy loable, pero hay una cuestión ahí que me parece que estas decisiones unipersonales dan mucho de qué hablar, dan mucho que analizar, Sí. porque estamos hablando de decisiones a donde se quita y se pone partidas del presupuesto. Sí. Yo no he examinado así puntualmente cómo está integrado el presupuesto, pero en el presupuesto se asignan partidas para cada una de las actividades de cada secretaría, es decir, de toda la administración pública, y para acciones concretas. Sí. Se da una partida de tantos y tantos y tantos millones a donde la secretaría o los funcionarios anteriores hicieron una propuesta para toda la cuestión de propuesta para la elaboración del presupuesto nacional. Claro. Entonces, el que a ti te muevan una partida aceptada, en este caso para el de las guarderías, porque estaba etiquetado, ¿verdad?, se quite y se ponga en otro lado. Claro. Entonces, eso me parece que es ilegal. Sí, a todas luces no hay una... Claro, el gobierno tiene por decisión y en coadyuvancia con el legislativo que realizar las modificaciones al presupuesto que considere, pero esas partidas, digamos, esas partidas obedecen ya a una estructura que venía funcionando y que al momento de que quitas ese dinero y lo planteas de otra forma, lo ejerces de otra manera, pues obviamente estás cayendo en un ilícito. Yo creo que la decisión de Andrés Manuel obedeció a una mala asesoría, a una generalización errática, a que en otro programa lo comentamos, el tema del diagnóstico. Dejó de hacer diagnóstico y entonces tomó una decisión unipersonal, unilateral, de quitar el dinero de las guarderías, y ahora lo vemos, no se está desdiciendo, lo están desdiciendo, porque ya sale este ministro de Nuevo León, por parte del amparo que mete Movimiento Ciudadano, a decir, tienen que meter las reglas de operación, porque si no caen en un ilícito. Porque precisamente, a ver, ya no le estás dando dinero a las guarderías, pero en tus reglas de operación no dices cómo vas a ejercer, exactamente, cómo vas a ejercer ese presupuesto. Exactamente. Porque lo tienes que ejercer, y ahí está donde estaría el ilícito. Igual el de los jóvenes. El de los jóvenes también. Es decir, está dando dinero en tarjetas. Claro. Es dinero líquido, ¿verdad? Y esto contraviene la etiquetación de presupuesto de egresos. Sí. Sí, porque además, en términos nominativos, pues estás dando dinero a la gente, así se llama el título, estás dando dinero a la gente. Entonces, eso tiene que tener una lógica presupuestaria de la administración pública. Y, por ejemplo, fíjate, el asunto del apoyo a todas las personas de la tercera edad. En la actualidad, yo pienso que, según mis informaciones, más del 70% de los adultos mayores no han recibido este apoyo mensual. Exactamente. Y entonces, se ha cacaraqueado mucho el apoyo a todas las personas de la tercera edad y no se les ha entregado. Esto me imagino que es un problema de la ahora Secretaría de Bienestar, que no ha agarrado todavía la onda de la asignación.
Es decir, hay muchos bemoles, pero creo que nos promueve la buena intención de hacer una crítica propositiva en el sentido de entender que están en un noviciado, ¿verdad? Que no saben exactamente cómo son las cosas, que hay que darles tiempo, sí, pero no estamos aceptando que hagan lo que se les pegue la gana. Sí, no. Y aparte esas circunstancias vuelven asfixiante la conducción del país. Banco de México acaba de reducir el crecimiento estimado del Producto Interno Bruto para este año y para el siguiente al 50%. Eso quiere decir que por lo menos hacia afuera no hay muchos mimbres que te puedan dar luz de que el gobierno actual sabe lo que va a hacer en términos de inversión, en términos de etcétera. Creo que lo podremos ver en otro momento, pero es importante discutirlo. Ok. Pablo Roa, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y gracias a las compañeras de cabina, a nuestra compañera Vanessa Hernández, gracias a su compañera y desde luego a usted que nos sintoniza en este programa, Espacios de Diálogo. Un saludo a Roberto Villaseñor, un abrazo, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo lunes en punto de las 11 por este mismo canal. Saludos a Gaby Meoli. Ah, muy bien. La novia.